Bueno, pues muchísimas gracias, Maribí. Cómo se nota que Maribí y yo nos queremos, ¿verdad? Y desde ese cariño, pues ha hecho esa presentación. Quizás sí decir también una cosita, que no he escrito un libro sobre la revuelta de las mujeres, lo que pasa que sí que he escrito bastantes cosas a partir de este hecho y puede que de ahí salga un libro, pero yo creo que son las ganas que tiene Maribí también de que salga ese libro, pero que no lo he hecho, ¿vale? Bueno, para mí es una oportunidad, os agradezco profundamente poder conectarnos hoy. Yo voy a tener una parte más expositiva porque para eso me habéis llamado, pero espero que podamos dialogar. Para mí, como os digo, es una suerte poder conectarme con mujeres y con algunos varones también que estáis en otras latitudes, porque no nos es ajeno nada de lo que vivimos y porque desde esa conciencia global pues queremos estar lo más tejidas internacionalmente, porque nos hace mucha falta en estos momentos, como hablábamos al principio, en estos momentos donde la pandemia, esperemos que no, pero seguramente las fuerzas neoliberales más salvajes van a recrudecer la pobreza, la desigualdad, y generalmente quienes más padecen eso son los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, mil gracias por conectaros, mil gracias desde tantos lugares y también a las compañeras desde este lugar, desde España, algunas vinculadas a la revuelta, muy revoltosas, como Mabel, por ejemplo, no sé si estáis más, ¿no? Bueno, voy a primero proyectar en la pantalla, ¿vale? Porque voy a tener como un guioncito de lo que voy diciendo, si os parece. Voy a compartir pantalla. Ay, ¿qué me ha pasado aquí? Bueno, pues la revuelta de las mujeres, este nombre, el nombre de este movimiento, tal y como lo designamos en muchos lugares del Estado español, nació en marzo hace 2 años y nació en parte, no solo, pero sí que en una gran parte también nació a partir del Sínodo de la Amazonía, ¿no? Donde desde la Red Mundial de Mujeres Cristianas, Voice of Faith, nos convocó para que el 1 de marzo del 2019 todas las mujeres cristianas del mundo visibilizáramos nuestra aportación a la Iglesia y también nuestras propuestas y nuestra reivindicación para exigir reformas profundas en la Iglesia desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Y nos convocó a hacer esto en la puerta de las catedrales o de las iglesias más significativas de los lugares donde vivíamos, ¿no? Esta convocatoria fue una convocatoria mundial que coincidió también con el deseo que había en concreto en España de poder expresar y de alguna manera manifestar también nuestra urgencia por estas reformas frente al estancamiento que sentíamos y que seguimos sintiendo, que está la situación de las mujeres en la Iglesia, ¿no? Lo que nunca imaginamos es que poner en marcha esta revuelta, que en Cataluña cogió el nombre de Alcem la Veu, Alcemos la Voz, iba a ser algo que corriera de esta manera por todo el Estado español, como así ha sucedido en este año de pandemia, y al mismo tiempo por el mundo entero, ¿no? La pandemia en ese sentido no nos ha dejado paralizadas, sino que nos ha servido, ahora voy a explicar esto, nos ha servido para establecer alianzas, ¿no? Entre mujeres de muchos lugares del mundo, ¿no? Y esta foto, que es una foto bastante histórica en la Iglesia española, cuando la visita de Benedicto XVI, es una foto muy dolorosa, porque es también un icono de lo que, de a lo que la Iglesia muchas veces reduce nuestro papel en la Iglesia, ¿no? Esta foto fue de las escasísimas fotos públicas donde aparecíamos las mujeres en todos los actos convocados en aquel encuentro, y aparecimos para poner el altar, para limpiar el altar en un foro absolutamente masculino. Las mujeres que aparecieron fueron religiosas y además fueron religiosas muy significadas exteriormente desde su forma de vestir, ¿no? Entonces, este es como uno de los iconos, ¿no?, que nos parece que exige ser reformado, ¿no? Una iglesia mucho más diversa, una iglesia donde las mujeres tengamos el acceso a todos los ministerios y una iglesia mucho más sinodal y con una sinodalidad que nos incluya, ¿verdad?, como está, por la que está apostando Francisco y por la que nosotras también
le queremos recordar a Francisco de alguna manera el no sin nosotras, no sin nosotras, ¿no? Bien, pues dicho esto, quizá de los últimos colectivos que se han incorporado a la revuelta, en concreto en el Estado español, lo digo por lo que os afecta a muchas de vosotras, ha sido las mujeres de las CVX, ¿no? Desde el Consejo de las CVX de España hubo toda una reflexión, porque las mujeres de la CVX hicieron una propuesta lanzada muy a lo fuerte de que era urgente que este fuera un tema prioritario, y han sido de las últimas compañeras incorporadas a la red estatal, y al mismo tiempo pues también el enlace con otros países, aunque esto toma diferentes nombres. Por ejemplo, en el mes de marzo tuvimos un conversatorio internacional, mujeres de Colombia, de Perú, de México, de Madrid, de Cataluña, ¿no? Bueno, os cuento un poquito esto para ubicaros sin entrar en más detalle en el contexto de la revuelta, ¿no? Porque en lo que nos vamos a centrar hoy, bueno, aquí tenemos una foto de los primeros actos de la revuelta, una rueda de prensa que dimos en una iglesia, y este link, si lo queréis tener, sobre Voice of Faith, ¿no? Pero como digo, en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es en la situación de la mujer en la iglesia y en cómo hemos llegado hasta ella, ¿no? Mi participación va a ir en esa línea, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que mejor que referirnos a la mujer en la iglesia, como a veces lo hacemos o lo hacen sobre nosotros, es hacerlo en plural. Mujeres en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la mujer no existe. La mujer es una abstracción. Existimos las mujeres y esto no es una mera cuestión de lenguajes, sino que nombrarnos e identificarnos desde el plural y desde la diversidad de mujeres que somos, como las que estamos hoy aquí y muchas otras que no están, mujeres populares, mujeres muy distintas también a nosotras, supone de alguna manera quebrar ya el esencialismo sobre lo que significa ser mujer, en el que nos ha intentado siempre aprisionar el patriarcado, ¿no? Luego entraremos más despacito a esto de qué significa el patriarcado, ¿no? Soy una gran admiradora de Rosa Parks, ya sabéis, esta costurera afroamericana que con el gesto de negarse a levantar de su asiento en el autobús, en un contexto de apartheid y de segregación en Estados Unidos, esta mujer con este gesto de desobediencia abrió la historia a cambios impensables en la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas, ¿no? Y fue una mujer, ¿no? Muchas mujeres hoy en todo el mundo reivindicamos con este gesto de Rosa Parks, reivindicamos el poder de los sueños y de las rebeliones, de las rebeldías, es decir, el poder del no, el poder del no. Cuando la injusticia y el sufrimiento de las personas y los colectivos más empobrecidos, y entre ellos nosotras las mujeres, cuando estos sufrimientos o esta injusticia se naturaliza o se consideran efectos secundarios y se excluye la situación de estos colectivos y en concreto de las mujeres, se excluye de las agendas políticas de la Iglesia o del poder civil, ¿no? Y desde este poder del no, desde este poder de las rebeldías, que también son evangélicas, como vamos a ir viendo, ¿no? Es de justicia reconocer que a lo largo de la historia de la Iglesia muchas mujeres han reivindicado este poder del no, este poder de los sueños y podríamos decir de la desobediencia al patriarcado. Y lo han hecho en nombre del Evangelio, en nombre del Espíritu, de la Ruaj que las habitaba y dinamizaba, ¿no? Me voy a referir a algunas de ellas, son todas del contexto más bien europeo, ¿vale? Pero es interesante, luego si queréis en el diálogo, que vosotras pudierais incorporar otras referencias, ¿no? Me refiero, por ejemplo, entre ellas a las beguinas. Las beguinas fueron una forma de vida en la iglesia sobre todo europea, en los siglos del siglo XI al siglo XIII, que no eran monjas, que eran laicas, que leían la escritura y la predicaban en sus lenguas vernáculas, que practicaban la caridad, que crearon círculos de sabiduría,
escuelas para mujeres pobres, que una autoridad por algunos varones y que propugnaban una reforma de la Iglesia en este contexto, ¿no? Llegaron a ser miles, sobre todo en Francia y en Alemania y en Bélgica, y finalmente su forma de vida resultó tan controvertida para la Iglesia que en el Concilio de Vienne, siglo XIV, se las obligó o a hacerse monjas o a casarse. Lo que sucedió es que muchas de ellas fueron de alguna manera protegidas por algunos monasterios sin que dejaran su forma de vida libre, y por otra parte, otras muchas de ellas fueron posteriormente acusadas de brujas y quemadas, ¿no? Bien, pues estas beguinas, entre ellas, por ejemplo, Guillerma y Maifreda, que ahí también cito, que tuvieron una grandísima influencia, por ejemplo, en la Iglesia italiana, y que propugnaban que Dios se había encarnado en Cristo y había muerto por toda la humanidad, también por los musulmanes y por los judíos, ¿no? Y esto entonces se consideró también una herejía, y bueno, parte de esta herejía ha sido investigada por la filósofa Luisa Muraro en su libro Guillermo y Maifreda, la herejía feminista, ¿no? O bien, otras mujeres, sigo con la Edad Media, mujeres como Juliana de Norwich, que eran mujeres muraras, vivían junto a los monasterios, eran mujeres que vivían muy pobremente en el contexto del nacimiento de las ciudades, que aconsejaban espiritualmente a hombres y mujeres, y que tenían una experiencia de Dios muy reconciliadora, que propugnaba siempre la paz frente a todo el espíritu belicoso y violento de las cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? O bien, conocemos mucho más a Teresa de Jesús, la gran reformadora, o Mary Ward, ¿no? Esta mujer de espiritualidad ignaciana tan incomprendida por la Iglesia y por muchos jesuitas en su propio contexto, aunque otros muy, muy poquitos, solamente creo que uno, la apoyaron con este sueño de una Iglesia mucho más igualitaria y donde desde el espíritu de Dios, desde el espíritu de Jesús, las mujeres podían vivir su vida cristiana más allá de la clausura, desde la educación de las mujeres y desde la práctica de la caridad y el servicio y la ayuda a las ánimas, que diría San Ignacio, ¿no? O bien, en nuestro contexto español, pues sufragistas, es decir, mujeres luchadoras por el voto en España, como Concepción Jimeno Flaquer, ¿no? Pero quizá antes de esto, comentar un textito de Mary Ward, ¿no? Porque la ubiquemos mejor, quizá entre nosotras haya alguna laica o alguna religiosa de Mary Ward, un texto que también en la revuelta lo hemos proclamado mucho en muchos de nuestras reuniones, que dice así: hasta ahora los hombres nos han dicho lo que nosotras debíamos creer. Es verdad que nosotras debemos creer lo que se nos dice, pero permítasenos no ser tontas y saber lo que nosotras debemos creer sin aceptar bobamente que las mujeres no podemos llevar a cabo nada grande. ¿Eh? Yo espero en Dios que en el futuro se han de ver mujeres realizando grandes cosas. ¿Qué fruto obtendréis oyendo no sois más que mujeres, débiles, inectas, y que vuestro fervor decaerá? Intentan deprimiros. No existe diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pues bien, este texto de Mary Ward, que sería una ingenuidad pensar que está superado, ¿no? Como os he dicho antes también, Concepción Jimeno Flaquer, una sufragista española que estaba convencida que Jesús de Nazaret fue el primer feminista porque llamó a su seguimiento también a mujeres, ¿no? Algo que posteriormente la teología feminista ha fundamentado, pero Concepción Jimeno Flaquer no era feminista, ¿vale? Era una mujer movida por el espíritu y también, hay que decirlo, fuertemente republicana, que esto no era nada usual en el contexto español. Pues bien, digo esto porque a lo largo de la historia, y en vuestro contexto tendréis muchas más referencias cada una, hemos sido educadas y educados en la fuerza domesticadora del sí, teniendo como referencia, y esto lo digo con máximo respeto, ¿no? Con máximo respeto hacia María, la Madre de Jesús, María de Nazaret, pero también con cierta indignación a cómo se ha deformado su figura en la historia y en la propia Iglesia, ¿no? Es decir, educados y educadas en la fuerza domesticadora del sí, teniendo como modelo una deformación de María, ¿no? Es decir, ese sí de María, identificado muchas veces con la obediencia crítica,
con el silencio, con la resignación, con la abnegación, no en el sentido ignaciano, sino en el peor sentido de la palabra, identificada con la sumisión, ¿no? Y a la vez ignorando los noes concretos de la María de Nazaret, ¿no? La María profética del Magnificat, la María profética en esa complicidad sororal con Isabel en la visitación y con otras mujeres, y la María, discípula de Jesús, en esa comunidad de iguales, ¿no?, que representó el movimiento de Jesús, ¿no?, podríamos decir los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Y es que creo que es importante decir que los síes del cristianismo no son de sumisión y acatamiento, sino que la fe cristiana, es siempre una instancia crítica, una instancia que mueve desde dentro y desde abajo a construir lo inédito, a construir la utopía del reino de Dios y a construirla embarrándonos en ella, ¿no? Culturas y en todos los tiempos ha existido también lo que la teóloga norteamericana Shirley Fiorenza llama la rebelión en las fronteras o la rebeldía de las mujeres en las fronteras. O bien porque sucede en las fronteras de la Iglesia, o bien porque la propia Iglesia y el status quo, la sociedad civil también, las termita por empujar hacia ese lugar, ¿no? Es decir, mujeres y hombres que, movidos por el espíritu de libertad del Evangelio, han abierto espacios de liberación desde el propio seno de la Iglesia al corazón del mundo y de sus fronteras. No cabe duda que Ignacio de Loyola en ese sentido es un referente, pero también las mujeres que captaron esa espiritualidad y de alguna manera se reapropiaron de ella, ¿no?, como pueden ser las mujeres de espiritualidad ignaciana femenina, por poner un ejemplo desde el contexto en el que estamos, ¿no? Dice la filósofa feminista Lia Figarini que la política de las mujeres, es decir, la construcción histórica de los sueños de las mujeres, está justo basada en eso, es decir, en el deseo, en los deseos más hondos de las mujeres, en nuestros anhelos más profundos, ¿no? Pero estos anhelos que se tienen que hacer cotidianos, se tienen que embarrar, se tienen que hacer históricos, sin miedo al ensayo-error, es decir, asumiendo que nos podemos equivocar, pero no por eso quedándonos en la parálisis, ¿no? Inventando estrategias, resistencias, prácticas, que a lo que llevan es, como dice también esta filósofa, llevan a desordenar el orden simbólico del padre en el sentido del patriarcado, que ahora vamos a explicar un poquito qué es esto, ¿no? Es decir, este orden del patriarcado que está centrado en el poder y en la violencia y que nos asigna a las mujeres los lugares privados y a los hombres los lugares públicos, ¿no? Pero que también este orden patriarcal o del padre está también en nuestras propias conciencias y en las propias conciencias también de las mujeres, está introyectado. Y por eso también hemos de hacer todo un profundo trabajo de desaprendizaje y la espiritualidad, como ahora vamos a ir viendo, ha de ayudarnos en ello, ¿no? Para instaurar lo que Lia Figarini llama también el orden simbólico de la libertad femenina, ¿no? Un orden simbólico centrado en el amor y en el cuidado como valores que no han de ser solo femeninos, sino como valores que han de ser universalizables, ¿no? Y esto supone que en la Iglesia las mujeres, a día de hoy, con mucha dificultad, pues es cierto, vamos dando paso en nuestros sueños de libertad, de inclusión, de justicia social, de belleza, sueños de una vida y un planeta más sostenible, liberado de la violencia y de la discriminación sexista, racista, de clase, colonial, sueños también de una espiritualidad que incluya nuestros cuerpos, sueños hondos y a veces dolorosos, de vivirnos en religación con una divinidad que no ignore nuestras experiencias cotidianas, sino que se revela también en las experiencias cotidianas de las mujeres y especialmente de las más empobrecidas, y que nos invita también a narrarle, a decirle, podríamos decir, y a practicarle con lenguajes y con metáforas inclusivas, ¿no? Metáforas como
como Dios, amiga, fuente de vida, madre, amante, como luego vamos a ir viendo, ¿no? Estos sueños que nos han movido a estas rebeldías y nos mueves, han sido y son el fundamento, como dice esta filósofa, de nuestra política, ¿no? En el sentido del hacer de las mujeres, el hacer colectivo de las mujeres, ¿no? Y aquí voy a citar, voy a parafrasear con perspectiva de género también a un gran testigo, masculino en este caso, ¿no? A Elder Cámara, ¿no? Pero lo voy a decir en femenino, ¿no? Porque soñar solas es solo un sueño, pero soñar con otras es el amanecer de una nueva realidad, de nuevas identidades y relaciones. Porque, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la raíz de nuestra exclusión en la Iglesia, ¿no? En tantos aspectos, en tantas dimensiones, ¿no? Y lo voy a conectar con la imagen de Dios. Una imagen de Dios, unos lenguajes sobre Dios, un intento de nombrar a Dios y una hermenéutica, es decir, una interpretación de los textos sagrados, una hermenéutica androcéntrica, que esto significa centrada en la cosmovisión del varón, y patriarcal, que nos vamos a adentrar un poquito en esto, ¿no? Patriarcado, esta palabreja que no encontramos otra mejor, más sencilla, pero que es fundamental por todo lo que contiene, ¿no? El patriarcado, de alguna manera, simplificando, podemos decir que significa el gobierno del padre al que se le reconoce todo el poder dentro de una organización fuertemente jerárquica y piramidal, y en cuya base están las mujeres y las niñas, ¿no? Y las mujeres y las niñas, desde esta cosmovisión patriarcal, podríamos decir, y esta organización social, patriarcal y relacional y familiar, ¿verdad? Las mujeres y las niñas son entendidas como un cuerpo a disposición del varón o a disposición de los intereses del intereses, ya sean productivos o reproductivos. De ahí la explotación de las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Desde una función biológica o reproductora también desde el punto de vista social, ¿no? Podemos decir que lo femenino es concebido en el patriarcado siempre como un elemento auxiliar, complementario a lo masculino, y siempre en función de la visibilidad y del poder y del prestigio de lo masculino. En el patriarcado, las mujeres no somos en sí, no somos en nosotras mismas, sino solo somos para el otro varón, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, el patriarcado se legitima y se refuerza desde una imagen y un lenguaje sobre la divinidad, sobre Dios, identificado con el poder y con la experiencia masculina como referencia y medida universal. Por eso, patriarcado y androcentrismo están fuertemente interconectados. Vamos a ir entrando en concreciones, pero me parece que este marco teórico es importante, ¿no? Además de esto, ¿sí? Además de esto, Shirley Fiorenza, esta teóloga norteamericana a la que antes he aludido, va a redefinir esta categoría de patriarcado, de alguna manera incluyendo en ella distintas estructuras de dominación que están implicadas, ¿no? Y va a sustituir este término patriarcado por otro, quiriarcado. Quiriarcado, quirios de señor, ¿no? Es decir, la concepción de un Dios que, además de ser concebido como padre y como varón, lo es también como blanco, un Dios blanco, y como señor, con lo que el clasismo, el colonialismo y el racismo pueden estar legitimados por estas imágenes interesadas de Dios, ¿no? Por eso tan importante el grito de las teólogas negras, por ejemplo, Dios es negra, ¿no? Lo que esto significa, ¿no? Desde esta imagen patriarcal, el empobrecimiento y la violencia hacia las mujeres, así como la indignidad de nuestro cuerpo para representar lo divino, ¿no? Que es como se concibe desde ese imaginario quiriarcal o patriarcal, se justifica con antropologías que son devaluativas hacia las mujeres, ¿no? O muy dualistas, ¿no? Quizá el mayor paradigma de esto es un referente histórico, es Santo Tomás de Aquino, ¿no?
que entendía que las mujeres éramos el varón imperfecto, porque habíamos nacido fruto de la fecundación de unos óvulos con unos espermatozoides enfermos, ¿no? Las mujeres como varón imperfecto, ¿no? Que traducida a nuestra experiencia cotidiana puede ser esa experiencia que muchas veces las mujeres podemos tener en la iglesia de no estar nunca a la altura, de que nunca somos adecuadas, el sentimiento de inadecuación muchas veces, ¿no? O, como diría otra teóloga también norteamericana, Mary Daly, ese si Dios es varón, el varón es Dios, ¿no? Y esto es muy importante porque si el varón es masculino y por tanto es animus, como dice también Jung, el varón entonces, lo varonil, lo de los hombres, ¿verdad? Se identifica con mente, es decir, con inteligencia racional, con producción, con orden, con cultura, con creación del mundo, con acción, con poder, con estar en lugares de toma de decisiones, mientras que lo propio de la mujer es el ánima, es decir, el cuidado, la naturaleza, el cuerpo, la reproducción, el hogar, la fragilidad, ¿no? Y esto lo tenemos que conectar también con algo que viene desde la Edad Media, pero que todavía tiene como muchas consecuencias, podríamos decir, que es la concepción del alma en las antropologías de la escolástica, la concepción del alma como algo masculino, como algo masculino. Por eso, las santas o las mártires, si leemos las actas de los mártires de los primeros siglos de la Iglesia, como Santa Perpetua y Felicidad, las almas de las mártires se transforman en hombres, se virilizan, dicen los textos, para afrontar el martirio, ¿no? O llevándolo a un ejemplo de la vida religiosa, porque entre nosotras creo que estamos bastante religiosas, ¿no? Llevándolo a una conexión con la vida religiosa anterior al Vaticano II, cuando la vida religiosa se concebía como un estado de perfección, en esa concepción el cuerpo de la mujer religiosa tenía que virilizarse o asexuarse, ¿no? De ahí también algunos rituales, como era el tema de la eliminación del adorno, el corte de pelo, ropa interior diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo esto a lo que voy es a que este imaginario de Dios no es neutro, pero el lenguaje tampoco es neutro. El modo en que una comunidad da forma al lenguaje sobre Dios representa implícitamente lo que esa comunidad va a entender por el mayor bien y por la verdad más profunda. Y va a orientar también la identidad y las relaciones de los miembros de esa comunidad, ¿no? Por eso, a pesar de que Dios es espíritu, es ruach, y por tanto está por encima de cualquier identificación sexual, masculina o femenina, Dios ni es masculino ni es femenino, son formas de hablar, son lenguajes aproximados. Cierto es que en el lenguaje cotidiano de la espiritualidad, de la predicación, del culto, de la catequesis, de la teología, lo que se sigue transmitiendo mayoritariamente es que Dios es masculino, lo cual tiene como consecuencia la devaluación de las mujeres. Sin embargo, en la Biblia, y esto es muy importante, esto lo ha rescatado la teología femenina y la teología feminista, sin embargo, en la Biblia y en la tradición existen también otros imaginarios y otros lenguajes que, sin embargo, han sido ignorados, ¿no? Han sido ignorados. Y que, como digo, estamos reivindicando desde hace mucho tiempo las mujeres teólogas, especialmente las teólogas feministas, ¿no? Lenguajes e imágenes más inclusivas que nos pueden ayudar a neutralizar la fuerza de este Dios masculino y sus consecuencias, ¿no? Imágenes como las siguientes. Dios, la divinidad como vientre portador, como leemos en Isaías 49 o en Isaías 46. Dios como madre nutricia, como leemos en el Salmo 131 o en el Salmo 34. Dios como fidelidad maternal, como leemos en Isaías 49, 14. Cristo, dicen los santos padres, que poco hemos estudiado esto en las facultades de teología, Cristo como el pezón de Dios, dice San Ireneo, ¿no?
Fijaros con qué naturalidad se habla del pecho de las mujeres y qué interesante también, ¿no? Cristo es el pezón de Dios porque es el alimento de Dios para la humanidad, es la Eucaristía, ¿no? Que esto mismo nos lo van a decir también otras místicas medievales como Juliana de Norwich, que se va a referir a Jesús como nuestra Madre Jesús, ¿no? O esta imagen tan bonita también de la cruz, ¿no? Que tienen también algunas místicas, la cruz como un parto. Este Dios que en la cruz, este Dios que en Cristo en la cruz se rasga, se rompe para dar a luz una nueva humanidad, que es lo que representaría la resurrección. Es decir, que estos lenguajes existen en nuestra tradición, pero sin embargo no son los que hemos desarrollado, ¿no? Porque no interesaban, podríamos decir, ¿no? El símbolo, el lenguaje patriarcal, ha servido y sirve también para construir una exégesis, una interpretación patriarcal. No podemos olvidar que esta antropología, de alguna manera devaluativa, se ha construido también a partir de las interpretaciones parciales de los relatos, sobre todo del relato de la construcción, de la creación, y de la construcción del mito de Eva como iniciadora del mal en el mundo y como personificación de la tentación, ¿no? Y esto que parece un tópico en sociedades incluso como la mía, que son sociedades muy secularizadas, se sigue reproduciendo constantemente en la cultura, como veis ahí en dos anuncios, uno de Shakira y otro de un anuncio de lencería, ¿no? Es decir, esta identificación entre mujer, pecado y culpa. Por eso la cuestión de la hermenéutica patriarcal no se refiere solo a la interpretación de los textos o de la tradición, esto es muy importante, sino a la lectura selectiva que se ha hecho de esos textos justo para grabar en las conciencias, en la de los hombres y en la de las mujeres, esta identificación de lo femenino con subordinación, con culpa y con tentación, ¿no? Y ahí también voy a acudir a un texto que también es un icono en la historia de nuestra teología, ¿no? Y de la historia de la Iglesia, ¿no? Y que fue uno de los mayores feminicidios de la humanidad en el siglo XV, ¿no? En Europa. Y fue todo lo que fue la quema de mujeres sabias, de mujeres buscadoras espirituales, como eran las que luego se llamaron brujas, ¿no? El informe que se hizo sobre por qué las mujeres eran más proclives al mal y el pecado, ¿no? Y que legitimó de alguna manera este feminicidio, ¿no? Este informe se llama Martillo de Brujas, decía lo siguiente: conviene darse cuenta de que se produce un defecto en la formación de la primera mujer, ya que su origen es una costilla torcida. Fijaros qué fuerte. Por este defecto se convierte en un animal imperfecto, siempre engañada. Lo que demuestra, esto es lo más fuerte, lo que demuestra la propia etimología de la palabra. Fémina proviene de fe y minus, es decir, menos fe, de que se tiene más debilidad para abrazar y preservar la fe. Y podéis pensar, jo, pero qué lejos queda el siglo XV. Pero es que yo recuerdo hace un año, 2 años, en una diócesis española, iba a ir un teólogo, Andrés Torres Queiruga, un teólogo que a aquella diócesis no le parecía bien que fuera, y la explicación que le dio a la confer para suspender aquel acto es que como la mayoría de quienes iban a asistir eran mujeres irreligiosas y era mucho más proclive a caer a creérselo todo, podríamos decir, pues podía tener unas consecuencias muy negativas para la vida religiosa de aquel lugar, ¿no? Bien, cuento esto como un ejemplo, pero esto es absolutamente cierto porque una gran amiga mía estaba en aquel momento y tuvo que bregar con aquel. La hermenéutica feminista y la perspectiva de género, que no es la ideología de género, luego si queréis hablamos de esto, porque el género es una perspectiva, es un enfoque, es un análisis. La hermenéutica feminista y la perspectiva de género como parteras de esa comunidad de iguales que añoramos las mujeres, ¿no? Y muchos varones también en la Iglesia. Bien, pues esta necesidad de despatriarcalizar la imagen de Dios, el lenguaje y la exégesis es lo que ha puesto en marcha esto que llamamos la hermenéutica
de la sospecha, ¿no? Que aquí hay la aportación de grandes teólogas latinoamericanas también en todo esto, ¿no? Y esta hermenéutica parte de dos convicciones. La primera es que las mujeres somos sujeto de discurso, de palabras, somos sujeto de discurso y también somos un sujeto político, somos un sujeto de cambio social y eclesial. No somos seres subsidiarios o invisibles. Y la segunda es que la Biblia es una palabra inspirada de Dios, pero que ha sido escrita en un contexto y en una temporalidad concreta fuertemente patriarcal y androcéntrica, y por ello es necesario despatriarcalizarla, ¿no? Esto supone situarla, hacer ese análisis desde el porqué de estos textos y descubrir qué es lo que puede haber de liberador en estos textos, ¿no? Rescatando también figuras de mujeres, genealogías femeninas, que nos puedan alentar, que nos puedan empoderar en nuestras esperanzas y sueños, ¿no? Y por eso esta hermenéutica se identifica con dos verbos muy importantes: sospechar, en el sentido mejor, en el sentido propiamente ignaciano, la sospecha ignaciana, eh, y también interrogarnos. Es decir, ¿por qué no aparecemos en los textos o por qué aparecemos como aparecemos? Otra pregunta, ¿puede ser la palabra de Dios, puede ser palabra de Dios aquello que oprime o legitima la discriminación, la violencia para las mujeres, especialmente para las más empobrecidas y excluidas? ¿Puede ser? Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Hay un texto en mi vida, sobre todo en mi vida en mi vida más joven, podríamos decir, hace ya mucho tiempo, en el que muchas mujeres de mi generación nos educamos en él, podríamos decir, ¿no? Y era ese texto de Jeremías 10:17, para profundizar en la vocación cristiana. ¿Mm? Ese, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Pero la segunda parte es terrible. ¿Puede ser la experiencia de la violación un imaginario adecuado para hablar de Dios a las mujeres? Me violaste y me pudiste, dice el texto, ¿no? Pues bien, la necesidad de hacer un estudio, de hacer una sospecha sobre todos estos textos, ¿no? En el fondo son textos de terror hacia las mujeres, como algunas teólogas también han investigado, ¿no? Pero pasamos entonces a algo ya mucho más concreto, ¿no? Que tiene que ver también con esta revuelta de mujeres en la Iglesia y con nuestras aspiraciones a una Iglesia de iguales. Y es que es necesario, es urgente recuperar la práctica transgresora de Jesús con las mujeres, ¿no? Si, como dice el teólogo Pagola, tenemos que volver a Jesús, hemos de hacerlo con urgencia también, con ese Jesús y su relación transgresora y liberadora con las mujeres, ¿no? Esto lo voy a pasar quizá un poquito más por encima porque seguro que esto lo conocéis bastantes, ¿no? Sabemos que en el contexto de Jesús la mujer era considerada un objeto, propiedad del padre o del marido, y por tanto podía ser vendida, que la legislación matrimonial era claramente discriminatoria, que a los 12 años las mujeres eran prometidas y forzadas al matrimonio, aunque la persona con quien se casaran fuera mucho mayor que ella o estuviera enfermo, y nunca podían repudiar a sus maridos. Sin embargo, ellas sí podían ser repudiadas, no podían salir de casa salvo en caso de necesidad. Y fijaros entonces qué transgresor las mujeres que les salieron al camino a Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, todo lo que era la concepción de la vida, la participación de la mujer en el acto generador se consideraba secundaria y accidental, y la mujer solo estaba identificada en la medida en que fuera madre de o esposa de, ¿no? Por eso el gran drama de las mujeres estériles, ¿no? La maldición de las mujeres estériles, como vemos en tantos relatos bíblicos. Lo mismo ocurría si la mujer estaba enferma, padecía hemorragias, como leemos en el Levítico, y sobre todo cuando la mujer tenía la menstruación, tenía que aislarse, tenía que marcharse a otro lugar, y todo lo que tocaba era impuro y se contaminaba, y ahí pues las prácticas transgresoras de Jesús, pues por ejemplo con la mujer hemorroísa, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres estaban excluidas de los ministerios cultuales, como leemos en Éxodo 23:17. Las palabras referidas
a ser piadoso, ser santo, ser justo, solo eran en masculino, porque era impensable, era imposible pensar que una mujer pudiera llegar a este nivel, es decir, no se concebía que una mujer fuera santa, fuera justa, etcétera, etcétera. Y también sabemos que no podían estudiar la Torá ni participar en el servicio del santuario, ¿no? Aquel famoso del siglo I que escribió que mejor es dejar que se queme la Torá a que la enseñe una mujer, ¿no? Fijaros esto en el contexto de Jesús, ¿no? Y la práctica de Jesús. El mismo rito de pertenencia a la religión judaica era masculino, la circuncisión, y las mujeres no contaban, ¿no? Si en una reunión había 10 mujeres y un hombre, no se podía iniciar una asamblea religiosa porque tenía que haber 10 hombres, ¿no? Jesús, como sabemos, desafía estos preceptos patriarcales en sus relaciones con las mujeres y lo hace de muchos modos. Lo hace sanándolas en sábado, posicionándose a su favor, como sucede, por ejemplo, con la adúltera, pero me voy a referir sobre todo a dos cuestiones significativas. Por un lado, el discipulado de las mujeres y su reconocimiento como testigas privilegiadas de la resurrección, ¿no? Sobre el discipulado de las mujeres, un texto, ¿verdad?, que ha sido, yo creo que insuficientemente proclamado en la Iglesia, ¿no? Y es este texto de Lucas 8, 1, 5, ¿no? Que Jesús fue recorriendo ciudades y aldeas, proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres, y ahí se las nombra: María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le seguían y le servían con sus bienes, ¿no? Estos dos verbos son muy importantes porque estos dos verbos son los que expresan el seguimiento a Jesús en el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿no? Los verbos akolotheini, diakonein, ¿no? Y son los mismos verbos que se van a referir los evangelistas con las mujeres que están al pie de la cruz. Por otro lado, sabemos que entre el círculo más íntimo de Jesús, de sus amigos y amigas, está, por supuesto, María Magdalena, primera testigo de la resurrección, y también están Marta y María, ¿no? En Lucas 10, 38, 42. Y conocemos, ¿verdad?, ese gesto que nos narra el evangelista de María sentada a los pies de Jesús con actitud de discípula, algo que tradicionalmente solo podían hacer los varones y los varones dedicados a los estudios rabínicos, ¿no? El hecho mismo de la experiencia de María Magdalena, ¿no?, de la experiencia de la resurrección, como una experiencia que acontece como primicia en las mujeres, ¿no?, nos revela de alguna manera esta transgresión que hace Jesús con sus prácticas y con sus relaciones del patriarcado, ¿no? Podríamos decir así, a modo de síntesis, que Jesús con su vida y con su práctica anuncia esta comunidad de iguales, como luego recoge, por ejemplo, Gálatas 3:28, y que por tanto, en memoria suya, ¿verdad?, en memoria suya no se puede discriminar ni excluir a las mujeres, ¿no? Dicho en lenguaje popular, diríamos que cualquier mujer que se acerca al Evangelio y lo estudia un poquito, pues se siente la buena noticia de que el Evangelio y de que Jesús no fue machista, que él no suple a ninguna de las mujeres con las que se encuentra, ni en su trato manifiesta ningún tipo de superioridad o prepotencia. Quizá el Evangelio de la Cananea es un poquito más complejo, que luego si queréis hablamos de esto, ¿no? Se acerca con respeto a ellas, o muchas veces son ellas las que, transgrediendo también el orden patriarcal, toman la iniciativa ante su desesperación de acercarse a él, mujeres audaces, mujeres atrevidas, y mujeres también que le amplían su propia visión de la salvación, podríamos decir, como es en el caso de la cananea, ¿no? O mujeres también que él reconoce frente a los fariseos, a sus propios discípulos, como maestras de fe, ¿no?, frente al escándalo de sus propios discípulos, como sucede con la samaritana, por ejemplo, o como sucede también con la mujer del perfume, ¿no? Digo todo esto porque en un lenguaje ya mucho más moderno y contemporáneo, podríamos decir que ese Jesús de Nazaret que aparece en el Evangelio, ¿no?, dicho entre comillas,
podría ser lo que hoy llamamos una masculinidad alternativa, ¿vale? Y esto es muy importante. Yo creo que en los ejercicios hay que introducir este tema, la nueva masculinidad que introduce Jesús o su ruptura con el patriarcado. Creo que habría que abordarlo muy específicamente cuando acompañamos y damos ejercicios, ¿no? Bien, y desde ahí nos reta a vivir también nuevas identidades de género, nuevas formas de ser persona varón y persona mujer. Y hacerlo más allá de los estereotipos y de los papeles sociales que se nos asignan a hombres y mujeres, ¿no? Por eso también es importante reconocer y estudiar y dar a conocer que la práctica de Jesús y las primeras comunidades cristianas, aun con muchas tensiones al interior de ellas mismas, como por ejemplo aparecen en los evangelios apócrifos, especialmente en el de Tomás y el de María Magdalena, ¿no? De alguna manera una pugna entre algunos discípulos de Jesús en ese liderazgo entre Magdalena y Pedro, ¿no? Pese a estas dificultades, ¿no? Durante los primeros siglos se inauguró, podríamos decir, la eclesía de iguales, es decir, un espacio abierto y dinámico en la práctica de la primera iglesia que resultó por el papel que ocupaban también en esas comunidades las mujeres, ¿no? Jesús inaugura unas nuevas relaciones de género, pero ¿qué es lo que sucedió ya hacia el siglo II, sobre todo, ¿no? Que en esta inculturación al mundo grecolatino, ¿no? El cristianismo chirriaba tanto por tantos lugares, era tan alternativo, que en este deseo de inculturarse en estos otros contextos, decide renunciar a algunas cosas, podríamos decir. ¿Y por dónde renuncia el cristianismo inicialmente? ¿Cuáles de las primeras renuncias que hace el cristianismo? Pues como siempre, o casi siempre, por la cuestión de las mujeres, ¿no? De modo que podemos hablar de un proceso progresivo de patriarcalización en la primera iglesia, ¿no? Y es lo que representan textos, ¿no?, del Nuevo Testamento, como son, por ejemplo, ya pues la carta a los colosenses, las cartas de Pedro, las cartas de Timoteo, es decir, una manera de concebir también los roles de las mujeres en la iglesia mucho más subordinados a lo que aparecen, por ejemplo, en otros contextos, ¿no? Y esto va haciendo que el protagonismo de las mujeres vaya siendo progresivamente neutralizado y silenciado, ¿no? Dice Fernando Rivas, un teólogo historiador que ha investigado mucho esto desde este contexto europeo, ¿no? Que fueron fundamentales estos códigos domésticos pospaulinos y las cartas pastorales para ir de alguna manera segregando a las mujeres y reduciéndolas a roles auxiliares dentro de la iglesia, ¿no? De ahí incluso el mismo diaconado, ¿no? De manera que a finales del siglo II podemos decir que el liderazgo comunitario dentro de la gran iglesia va a ir siendo sustituido, va a ir pasando de la comunidad, de una comunidad más ministerial, a una comunidad que reconoce la autoridad del obispo varón y que centraliza en el obispo varón muchos de estos ministerios, podríamos decir. Salvo, dice Fernando Rivas, salvo en corrientes muy heterodoxas y minoritarias. Entonces, las mujeres van a pasar a ser concebidas y reconocidas más por su vida ascética, las vírgenes, por ejemplo, las viudas, más por su vida ascética que como misioneras y como predicadoras, ¿no? Y este profetismo predicador de la Iglesia va a terminar manteniéndose únicamente vivo en justo lo que luego van a declarar herejías, como por ejemplo el montanismo, ¿no? En este contexto, fijaros qué importante es esto, porque en este contexto también la Iglesia va a experimentar un cambio muy grande y es que se van a marcar ya grandemente las diferencias entre clérigos y laicos. Y el diaconado femenino se va a reducir solo a ambos ámbitos litúrgicos, pero reducidos a mujeres entre mujeres, pues para bautizar a mujeres que bautizan a mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo también, como indica esta diapositiva, que tiene gran incidencia en la subordinación de las mujeres en la Iglesia, es la cuestión del canon. Es decir, cuando se fijan
qué textos son canónicos y qué textos no son canónicos. Entonces, los textos que no se van a considerar canónicos en general proceden de la tradición oral. Las mujeres en general eran analfabetas, entonces los textos donde las mujeres tienen más protagonismo en general eran en esa tradición oral, y entonces todos esos textos se van a considerar no canónicos, ¿no? Y de alguna manera también a partir de este momento la escritura va a ser más bien en general obra de el estudio de la escritura y la transmisión, obra de varones y obra de varones estudiosos, podríamos decir, y las mujeres pasarán a ser meras receptoras de esa doctrina. Esto tampoco es así totalmente, porque como hemos dicho al principio, siempre va a haber mujeres que rompan normas, ¿no? Siempre va a haber, igual que hay santos padres, habrá santas madres, etcétera, etcétera. Habrá mujeres, mujeres misioneras, como Tecla, por ejemplo, como Priscila, bueno, muchas mujeres, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta decir que los colectivos de mujeres que aspiramos a reformas profundas en la Iglesia, las mujeres en revuelta, los colectivos de mujeres feministas cristianas, etcétera, etcétera, bebemos también de esta tradición y de esta genealogía, ¿no? A lo largo de la historia hemos sido y somos muchas las que entendemos que es muy difícil, es casi imposible ser cristiana y no apoyar la causa de liberación de las mujeres. Hace poco, en un encuentro con mujeres jóvenes, una mujer planteó, ¿se puede ser feminista y cristiana? Y otra mujer le contestó, ¿pero es que se puede ser cristiana y no ser feminista? Bueno, pues un poco desde ahí, ¿no? Entendiendo también lo que son los feminismos, ¿no? Y entendiendo también que debemos ser críticos con todos los movimientos, con toda propuesta, y rescatar siempre los elementos que nos parezcan que más coinciden con lo que es la fe y la praxis cristiana, ¿no? Nada es perfecto, nada es puro, ni la propia Iglesia, ¿no? Pero entendiendo los feminismos, como hace también una afroamericana, Bell Hooks, que dice que los feminismos no son un movimiento de reivindicación contra los hombres, ¿no? Como muchas veces se cree y como muchas veces se han demonizado desde ahí, ¿no? Sino que son poner fin al pensamiento y a la práctica sexista, con interdependencia de quienes perpetúen estas prácticas, ya sean mujeres o ya sean hombres. Los elementos patriarcales están en la conciencia y las prácticas no solo de los hombres, también de las mujeres, ¿no? Y también el feminismo, por supuesto, debería ser cosa también de varones, ¿no? Pero para esto necesitamos nuevos aprendizajes y desaprendizajes, y en esto yo creo que es fundamental también la espiritualidad y la teología, ¿no? Si está Mabel por aquí viéndonos y escuchándonos, esto es una foto de un encuentro que tuvimos de feministas cristianas hace ya varios años en Zaragoza, ¿no? Que organizó su colectivo y también el mío, la Red Miriam. Somos muchas las mujeres cristianas y feministas articuladas en redes en todo el mundo, ¿no? Yo me voy aquí a referir ahora más bien a las del Estado español, ¿no? Colectivos como Mujeres y Teología, como la Asociación de Teólogas Españolas, como la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, como la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, como Voice of Faith, del que antes he hablado, como María 2.0, un movimiento en Alemania pionero en esto, como el movimiento francés Todas Apóstolas, que están reivindicando el nombramiento de mujeres obispas, y como no, por supuesto, como la red Tepalí, no sé si alguna seguro que la conocéis o formáis parte de ella, la red de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas de América Latina, o nuevos espacios alternativos con una riquísima tradición pese a muchísimas dificultades por el fundamentalismo, como es el núcleo Mujeres y Teología de Guatemala, o espacios más nuevos como Tras las Huellas de Sofía en México, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las temáticas desarrolladas, ¿no? Desde estos colectivos de feministas cristianas que nos ayudan a desaprender y aprender de manera nueva? Pues lo primero es esto que hemos hablado, el cuestionamiento de la antropología patriarcal, que es la que legitima la exclusión, el empobrecimiento y la violencia contra las mujeres. Y frente a ello, el reconocimiento de nuestra dignidad. Nuevas antropologías, ¿no? Otra sería la cuestión de las imágenes de Dios
y los lenguajes de las que hemos hablado, ¿no? Imágenes, lenguajes, simbólicas, rituales que ignoran la realidad de las mujeres, para quienes las experiencias femeninas no cuentan, ¿no? Lo importantísimo que es nosotras que sostenemos la vida, ¿no? Y que en este momento de pandemia hemos estado también, y especialmente algunas todavía mucho más, en esa primera fila de la pandemia, ¿no? Pues todas esas imágenes que refuerzan el sexismo, ¿no? También la reivindicación del cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las mujeres como un cuerpo a imagen y semejanza de Dios, y no como objeto de explotación y de violencia, un cuerpo apto para la representación de lo divino. No podemos olvidar que, en último caso, ¿no? La última razón para negar el presbiterado de las mujeres es que Cristo fue varón. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Cristo fue varón, no tuvo cuerpo de mujer, ¿no? Una eclesiología alternativa, la eclesiología de las mujeres y la comunidad de iguales, nuevas formas de estructurar la Iglesia desde una sinodalidad, pueblo de Dios, pero que nos incluya también a nosotras y nuestras aportaciones, ¿no? Y desde ahí también el acceso a la plenitud de los ministerios. Repensar la moral, especialmente la sexual, pero también la económica, desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? En todo el mundo, las mujeres somos las más empobrecidas y la misma mentalidad que explota a las mujeres es la que explota el cuerpo de la tierra y lo expolia, ¿no? Y desde ahí también esa moral ecológica, esa moral social que pasa por el cuidado de la casa común, desde las aportaciones del enfoque de los ecofeminismos, ¿no? Y cómo no también la lectura de la Biblia con ojos de mujer, esto que en América Latina nos habéis aportado tantísimo, ¿eh? Desde esa hermenéutica del enfoque de género, ¿no? Voy a ir ya un poquito terminando, ¿no? ¿Y qué es lo que nos mantiene en esta revuelta, llamémosla como la llamemos, que es también propuesta, como ahora iremos entrando? Nos mantiene también, y lo digo con la experiencia también de un santo padre, pero también con perspectiva de género, con San Ireneo y con San Juan el Evangelista, nos mantiene el convencimiento de que la gloria de Dios es que las mujeres vivamos. Y la gloria de Dios es que lo hagamos, como dice San Juan, con abundancia, ¿no? Pero ¿qué es entonces lo que seguimos esperando las mujeres de la Iglesia? ¿Y qué es lo que proponemos? Lo primero sería esa comunidad de iguales, ¿no? La Iglesia es poliédrica, nos dice Francisco, es diversa. Hay zonas también más liberadas del patriarcado, unas más que otras, ¿verdad? Pero como institución es la institución más androcéntrica y patriarcal. Por eso cuando las mujeres cristianas participamos en ámbitos públicos, sociales, políticos, produce cierta perplejidad cuando nos dicen muchas veces, ¿y todavía eres cristiana? Y dices, pues claro que sí. Y a veces te dicen, pues si es que es como un mal marido. A veces a mí me han dicho, es que es como si tu marido te pega y te quedas. Digo, mira, es mucho más complejo, suelo decir, es mucho más complejo, ¿no? Pues bien, la pertenencia de las mujeres en la Iglesia, que es una pertenencia como una residente extranjera. Siempre estamos como activistas incómodas, ¿no? Esta es nuestra casa, ¿no? Pero tenemos que estar constantemente reivindicándola, porque generalmente, ¿verdad? Los amos de esta casa, eso también lo ha dicho Francisco, el amo de esta casa es el clericalismo, ¿no? Y esto es uno de los grandes males de la Iglesia, ¿no? Y ahí las mujeres reconocemos como dos herramientas fundamentales. Una es la perspectiva de género, es decir, esta categoría de análisis que nos lleva a cuestionar como cultural y por tanto como algo que es aprendido y por tanto se puede desaprender, todo lo que son los roles y las funciones que se otorgan a hombres y mujeres y su diferenciación, ¿vale? A mí me gusta decir que lo mismo que en otra época en la teología, para la teología de la liberación fue fundamental la categoría clase y ese diálogo entre la teología de alguna manera y la sociología o elementos del marxismo y fue fundamental, pues esto es lo mismo que sucede hoy con la teología y algunas categorías del feminismo, entre ellas la categoría género, ¿no? Esto yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces necesitamos beber de esta fuente de la teología feminista y aplicar esta categoría de género como un instrumento de análisis y transformación de la realidad
importantísimo, ¿no? Justo para eso, para romper aprendizajes en donde se considera que determinadas tareas han de ser propias de los varones y determinadas de las mujeres. Yo también creo que la Iglesia es el ámbito donde más claramente se da esto que las feministas clásicas llamaban la división sexual del trabajo, ¿no? En la experiencia de las mujeres, por tanto, la perspectiva de género es extraordinariamente liberadora. Es una herramienta necesaria que nos ayuda a desarrollar nuevos modos de ser persona-mujer, persona-varón, nuevos modos de ser familia y comunidad, nuevos modos de cuidar, donde el cuidado no puede ser una actividad exclusivamente femenina, sino que ha de ser universalizable, nuevos modos de amar y de ser amadas, reivindicando también la autoestima, el amor propio, el respeto mutuo, y que la diferencia no puede ser causa de desigualdad. Nuevas formas de comprender y vivir la diaconía del Evangelio, pero liberándola del servilismo y de la mutación y de la mutilación de nuestras capacidades impuestas demasiado frecuentemente por el clericalismo, ¿no? Quizá por eso quizá por las consecuencias que este análisis de género, que ya lleva muchos años haciéndose en la Iglesia desde la teología, y muchas veces las aportaciones más ricas, sobre todo aplicadas a la teología que tiene como sujeto también teológico, como lugar teológico a las mujeres más pobres, han sido ahí importantísimas las aportaciones de las teólogas latinoamericanas, ¿no? Pues bien, quizá por eso ha resultado amenazante y por eso esto que es una categoría de análisis ha terminado convirtiéndose, como le llaman, ¿no? Como le llaman algunos sectores eclesiásticos, la ideología de género, y está tan cuestionada y en algunos lugares tan prohibida, ¿no? Bien, avanzar en esta iglesia de iguales supone prácticas, no supone solo buenas voluntades, ¿no? Y una de ellas es eso, es beber de la fuente de la teología feminista y aplicar la categoría de género como un instrumento de análisis y transformación de la realidad. Ahora en Madrid, la Revuelta de Madrid, hemos hecho un texto que queremos difundir por los obispados para expresar algunas buenas prácticas de cómo avanzar como comunidad de iguales, ¿no? Bien, voy a avanzar esto un poquito, ¿no? Dice una teóloga de origen oriental que mientras la Iglesia continúe tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda, discrimine a los homosexuales y lesbianas y no se comprometa a fondo con los derechos humanos y los movimientos sociales reivindicativos, no podrá legitimar su mensaje evangélico. Pero ¿cuáles son entonces, y ya con eso termino, algunos sueños inaplazables hoy de las mujeres en la Iglesia desde este lugar, ¿no? Eso es importante enriquecerlo con vuestras aportaciones y la de vuestros colectivos, ¿no? Lo primero es que soñamos y reclamamos una Iglesia en la que las mujeres seamos miembros de pleno derecho, ¿no? Donde podamos acceder a los ministerios, donde podamos estar en los lugares donde se toman decisiones, ¿no? El Papa Francisco es el Papa que más nombramientos de mujeres ha hecho, pero es en lugares representativos. Pero esto sigue siendo absolutamente ridículo en la proporción de lo que somos la Iglesia, ¿no? Quizá el más significativo es el de Nathalie Berthoud, ¿verdad? Como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, ¿no? Pero es muy poquito, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, ¿no? Soñamos y reclamamos eso, ¿no? Una Iglesia donde seamos miembros de pleno derecho, con participación e inclusión en los órganos consultivos y de toma de decisiones, esa plena ministerialidad. Pero también soñamos y reclamamos una Iglesia en la que la teología y la interpretación bíblica feminista ponga de manifiesto que el Evangelio no puede ser proclamado si no se tiene en cuenta también el discipulado de las mujeres. Es decir, una Iglesia que se nutra, que las aportaciones de los movimientos de liberación de las mujeres y de los movimientos de las mujeres más populares. Hacer una lectura crítica y una reflexión desde la propia experiencia de las mujeres, ¿no? También soñamos y reclamamos una Iglesia que se abra, en ese sentido, a la cultura de estos movimientos, ¿no? Que reconozca ese discipulado de las mujeres y la aportación
de la perspectiva de género en diálogo con otras sabidurías, también con sabidurías ancestrales, ¿no? Una iglesia que elimine los lenguajes patriarcales y sexistas de las homilías, de los textos, de los documentos, que los interprete desde la mirada femenina y desde la mirada de las mujeres más empobrecidas y excluidas, que sea liberadora también para ella, ¿no? Soñamos y reclamamos una iglesia que respete la libertad y la adultez de las mujeres sin imponer una doble moral sexual. Decimos en la Revuelta de Madrid, una moral sexual con entrañas de misericordia, ¿eh? Desde una clarísima opción por y con las últimas, ¿no? Con una tolerancia cero hacia la violencia machista al exterior de la iglesia y al propio interior. El otro día oía yo que alguien, no me acuerdo qué, un nombramiento que ha hecho Francisco para todo el tema de los hijos de los curas, ¿vale? Para reparar justicia con los hijos de los curas y que les había pedido perdón públicamente. Y la verdad me enfadé mucho porque ni una palabra hacia las mujeres. O sea, qué fácil hubiera sido pedir perdón a los hijos y también a las mujeres, ¿no? O primero a las mujeres y después a los hijos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de prácticas que no bastan además con pedir perdón, ¿verdad? Luego hay que reparar un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y sobre todo también con esa violencia hacia el interior de las mujeres. La violencia de la Iglesia es lamentablemente pederastia, ha salido a la luz, pero también hay violencia sexual y económica hacia las mujeres dentro de la propia Iglesia, como por ejemplo la propia USG, la Conferencia Mundial de Religiosas, ha presentado en varias ocasiones informes a Francisco y nos consta que Francisco está en el tema, pero tenemos que recordarle que queremos que esté más y con más urgencia, ¿no? Y bueno, y todo esto, ¿por qué? Porque nos sentimos iglesia porque la iglesia es nuestra casa, pero también nos sentimos insatisfechas, ¿no? Insatisfechas no porque no creamos lo que la iglesia nos ha enseñado, sino justo porque lo creemos, porque creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, creemos en Jesús de Nazaret, que escuchó y liberó y aprendió de las mujeres y que fuimos sus compañeras y sus discípulas, porque nos sentimos además iglesia corresponsable, la mayoría de las veces no reconocida suficientemente, y también porque nos negamos a permanecer en silencio, a ser violentadas, a ser invisibilizadas, ¿no? Y porque contamos con el apoyo de otras mujeres en muchos lugares del mundo y también de algunos varones, ¿no? En ese llamado a formar esa comunidad de iguales, esa mesa inclusiva del reino, donde las últimas sean las primeras, ¿no? Y como diría otra religiosa norteamericana, Joan Chittister, nos sentimos iglesia porque aunque las luces se han apagado en partes de esta gran casa que es la iglesia, sabemos que esta es nuestra casa. Y también sentimos, por obra del Espíritu, que nuestro derecho de pertenencia o nuestro don de pertenencia a ella no depende de que nadie nos lo otorgue, sino que somos templo del Espíritu, ¿no? De ese Espíritu libre y creativo de Dios que nos dinamiza y que nos sostiene para vivir el Evangelio sin pedir permiso en las fronteras mismas de la Iglesia, ¿no? Bueno, un poco precipitado, esto es lo que os quería decir, con una oración de la revuelta que a veces oramos juntas cuando terminamos. Que no sé si queréis que la hagamos juntas, esta pequeña oración, y con ello ya pasaríamos a otro momento, si os parece. ¿Os parece que la leamos? ¿Sí? Bueno, pues podemos leerla sin el sonido puesto para no distorsionar voces, pero leerla en alto cada una desde nuestros lugares, si os parece. ¿Vale? Te damos, hombres también, por supuesto, hombres y mujeres. Te damos gracias, Dios, Padre y Madre, vientre portador, porque tu espíritu de libertad e inclusión nos inspira y sostiene en esta revuelta de las mujeres en la Iglesia. Que la fe, la esperanza, la resiliencia y la visión que tuvieron las matriarcas Sara, Agar y Raquel en la búsqueda de la tierra prometida nos sostenga también a nosotras en el compromiso por la eliminación
de toda forma de pobreza y exclusión contra las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. María de Nazaret, profeta y discípula, María de Magdala y todas las mujeres del Evangelio, caminad con nosotras hasta recuperar la comunidad inclusiva del reino inaugurada por Jesús. Caminad con nosotras hasta la costumbre, hasta recuperar esa comunidad inclusiva del reino inaugurada por Jesús. Caminad con nosotras hasta que la igualdad y el cuidado de la casa común se hagan costumbre. Amén.